¿Sí? ¿Leyeron algo? Sí. ¿Qué leyeron? Bacterias. De bacterias. Eso es todo complicado, interesante y relevante. Bueno, la parte esa de bacterias, que saben bien, o sea, no es nuestro tema central, digamos, en materia, porque eso ustedes lo van a ver en microbiología, ¿sí? Ahí van a ver con más profundidad las características y bueno, todo lo que sería la fisiología, la morfología. Pero más que nada tiene la intención de por ahí, cuando nos toquemos con algunos términos de tipo bacteriano, o cuando vas a poner alguna definición, como por ejemplo, una endosfora bacteriana, ustedes tengan medianamente una idea a qué hace referencia y puedan consultar, digamos, ese material para resolver alguna duda que tengan. Hola. De forma que no es que, digamos, que lo tienen que saber, que lo tienen que estudiar, pero sí, digamos, sería recomendable que puedan leerlo para interiorizarse, porque de eso se trata, digamos, los medios de cultivo, ¿sí? Van a tener un conocimiento de ese microorganismo en particular, como es la bacteria, sobre todo las patógenas. ¿Bien? Y el otro apunte que en el libro pudieron verlo. Que no lo leyeron. Sí, los dos más o menos. Vamos a trabajar con ese apunte. También ¿cómo? También hablaba como una especie de un mini resumen en realidad de lo que serían bacterias, el otro era un poquito más amplio y lo que vamos viendo nosotros estaba un poquitito más detallado en ese apunte que yo les pasé. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a, digamos, a terminar de cerrar esa parte. Nosotros vimos ya qué es un medio de cultivo, vimos la definición del medio de cultivo, vimos también las... Vimos también las características que tienen los medios de cultivo, las condiciones para las que van a crecer los microorganismos y hablamos un poquito acerca de la consistencia que tienen los medios, pero no entramos en demasiado detalle, ¿sí? Tampoco dimos ejemplos de medios que ustedes van a trabajar en el laboratorio. Así que, digamos, hoy vamos a clasificar, digamos, los medios y vamos a ver algunos ejemplos y vamos a detallar un poquito más ese apunte que yo les envié. ¿Bien? Bueno, quienes no lo leyeron al apunte, les sugiero que lo hagan en su celular y vamos a ver la parte de la clasificación de los medios de cultivo. Eso no sería. Sí. Póngale Por favor, traje impreso. Página 5. Lo último. Generalidades de bacteriología. Lo último. La página 5. Bueno, entonces veamos aquí. Por favor, no te Para que llega tarde. de la bacteria. En la página 5. Ahí dice clasificación. Bien. ¿Cómo podemos clasificar los medios de cultivo? ¿Qué dice ahí? Por origen. Podemos clasificarlo por el origen, ¿por qué más? Por la composición. Por la composición, Estado físico. por su estado físico, ¿qué más? El objetivo de uso. Por el objetivo de uso. Y básicamente ese sería los criterios, ¿sí? Con los que vamos a clasificar los medios de cultivo. Entonces, según su origen, ¿cómo pueden ser los medios de cultivo? Natural y sintético. Naturales, sintéticos y Sintéticos. sintéticos. ¿Quiénes serían los medios de cultivo naturales? No hace falta que ustedes lo vean, sino una idea más intuitiva. Así que sería un medio de cultivo natural. La propia palabra nos está diciendo que es.
son medios de cultivo que se elaboran ¿con qué? Con compuestos naturales, digamos, compuestos orgánicos de origen, digamos, orgánico, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Como por ejemplo, ¿qué puede ser? La leche, papa, carne. La carne, la leche, la papa, la levadura, extractos de levadura, extractos de carne. Entonces, todos esos compuestos son compuestos naturales, orgánicos. De hecho, cuando se comenzaron a elaborar los primeros medios de cultivo, eran de origen natural. Eran preparados a base principalmente de extractos de carne, de autoctonos. Entonces, estos medios de cultivo naturales tienen la particularidad de que no se puede conocer con exactitud qué cosa. Componentes. Los componentes, exactamente. No se puede conocer con exactitud los componentes, es decir, los nutrientes que tiene ese medio de cultivo. Y otra característica es que no se puede replicar dos lotes iguales de ese medio de cultivo utilizando los mismos ingredientes pero de distintas fuentes. Por ejemplo, si yo quiero armar un medio de cultivo con, supongamos, extracto de carne, con extracto de carne, entonces yo supongamos que agarro un pedacito de blando, voy a la carnicería, la licúo esa carne y obtengo un extracto, ¿sí? Si ustedes quisieran replicar el contenido de ese medio, hola. Bueno, una aclaración por favor. El horario de ingreso es a las 7:30, digamos, ya largamos la clase. O sea, que usted tiene que estar ¿a qué hora? 7:15, 7:20, ¿sí? Entonces, no digo por vos específicamente, le digo en general, digamos, ¿sí? Entonces a las 7:30 ya que estemos todos, así comenzamos la clase y no estamos por ahí desconcentrando cuando hay sí. No hay problema, eso es solamente para aclararlo, así ya para la próxima clase ya saben que a las 7:30 comenzamos. Bueno, entonces en medio natural no podemos conocer con exactitud la composición y no podemos replicar dos lotes iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo utilizo una carne que lo compré acá en el carnicero acá de la esquina, ¿sí? Ese blando, esa vaquita, digamos, que le dio origen a esa carne, no va a ser la misma que si ustedes van, por ejemplo, a un súper, obtienen un pedacito de carne que tiene otro origen, ¿sí? Con otras características y otros componentes. A diferencia de los medios sintéticos. ¿En qué se diferencia un medio sintético de un medio natural? Exactamente, en la composición, ¿sí? En medio sintético, como hablamos de algo sintético, hablamos de algo artificial, de algo que básicamente es controlado, ¿sí? Pues en los medios sintéticos se conoce con exactitud la composición de los nutrientes que forman parte de ese medio de cultivo. Y como si los elaboran, digamos, a medida, es como si fuesen formulados químicos, y entonces se los podría tranquilamente replicar. Si yo pongo acá una fórmula, supongamos que el medio X tiene 10 gramos de esta proteína, 5 gramos de azúcar, 10 mililitros de agua. Entonces, tanto el que está aquí como el que lee la misma receta en Francia puede elaborar exactamente el mismo medio con las mismas características, ¿sí? Ese es un medio sintético. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, medio natural, de origen natural, perdón, y de origen sintético. ¿Cómo más lo clasificamos? Por su composición. Bien. Según la composición, ¿cómo pueden ser? Medios definidos. Bien, medios que son definidos. Y medios que son Indefinidos. indefinidos. Intuitivamente, ¿qué sería? Algo que está definido. ¿Qué se conoce? ¿Sí? Que sabemos, digamos, de antemano cuál es la cantidad, cuál es la proporción,
cuál es la naturaleza de ese medio de cultivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo están constituidos esos medios? Y un medio indefinido no se conoce con exactitud, digamos, los componentes de ese medio, porque son en realidad medios bastante complejos, es decir, se forman con distintos componentes. Por ejemplo, puede formarse por extracto de levadura, extracto de carne, peptonas y demás compuestos. Entonces, hacer una mezcla compleja es difícil determinar con exactitud, digamos, la cantidad y la proporción, digamos, de esos nutrientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Normalmente en los laboratorios se trabajan con medios de tipo indefinido, pero ya vamos a ir viendo que esto se va a ir, digamos, jugando, digamos, con la cantidad de nutrientes que va a tener ese medio, y ya se pueden obtener medios bien conocidos, bien definidos, para trabajar con microorganismos ya más específicos. ¿Cómo más podemos clasificar los medios? Físico. Por su estado físico o su consistencia, ¿sí? Hola. ¿Cómo puede ser según la consistencia? Líquido, sólido. Un medio que es líquido, Semisólido. sólido y sólido, ¿sí? Vamos por la escala, digamos, líquido, semisólido y sólido. Entonces vamos a poner acá medio líquido, hola, semisólido y un medio que es sólido. ¿Quién determina la consistencia del medio? El sólido. El agar, ¿sí? Ese compuesto que habíamos hablado un poquitito en la clase pasada, el agar es quien determina la consistencia del medio. ¿Y de dónde se obtiene el agar? De las algas. De algas rojas, ¿sí? O algas púrpuras se llaman. Básicamente esas algas están formadas por, digamos, esta sería la célula vegetal, tiene una capita externa que es la pared celular, digamos, del alga, y esa pared celular es rica en mucílago, ¿sí? En agaropectina, que se llama, y agarosa, ¿sí? Esos compuestos se extraen, digamos, del alga químicamente. El proceso industrial se extraen todos esos componentes de las paredes celulares y se los deshidrata, o sea, se vuelve un polvito, ¿bien? Y ese polvito después se reconstituye agregándole agua destilada, ¿sí? O agua, digamos. ¿Qué va a pasar? Tiene dos características ese agar. Una es que no se funde por debajo de los 85 grados, ¿sí? O sea, usted le da 20, 30, 40, 50, 60, 70, menos de 85 no se va a fundir. Pero sí se funde por arriba de 85, ¿sí? En el laboratorio ustedes lo van a fundir, digamos, al medio, por arriba, con una temperatura cercana a los 100 grados, ¿sí? Está por arriba de los 85. Entonces van a permitir una buena disolución, y cuando ese agar se enfría, ¿ahora? Cuando el agar se enfría, lo hace a una temperatura que está alrededor de los 40 grados, ¿sí? Y cuando se enfría adquiere la consistencia sólida. ¿Estamos hasta ahí? Y eso es lo que va a determinar, digamos, la consistencia del medio, si va a ser un medio líquido, sólido o semisólido. Para que sea sólido basta con que tenga un 1,5% de agar, ¿sí? Esa pequeña cantidad de agar agregada al medio de cultivo hace que
se pueda solidificar, después se haga como una gelatinita que después solidifica. Y para que sea líquido tiene que contener menos que 1,5. ¿Sí? Entonces, porcentaje menor a 1,5, normalmente 1, 1,2, hace que la consistencia del medio sea líquido. ¿Sí? Y para que sea semisólido, sí, tendría que tener menos que el medio sólido, pero más que el líquido. ¿Sí? Un estado intermedio, digamos. Y de esa forma se trabaja se regula, digamos, la consistencia de los medios. Bien, a los medios líquidos, ¿cómo se los llama? Caldos, ¿sí? Los medios líquidos entonces constituyen los caldos de cultivo o soluciones nutritivas, como se conocen. Y estos caldos normalmente se depositan en tubitos, ¿sí? En tubos de vidrio. ¿Qué ejemplo dan ahí de medios líquidos? Bien, caldo selenito, ¿qué más? Caldo glicolato, ¿qué más? RMBP, triteína sodia, Lía, DCI, citrato de simos, urea, manitol. Es decir, tenemos una gama amplia de medios de cultivo. ¿Sí? Todos esos medios, la gran mayoría los vamos a ver. ¿Sí? Cómo se preparan y cuáles son las características más generales de esos medios. Bueno, eso en cuanto a los medios líquidos. Recuerden que un medio líquido, ¿qué le permite al microorganismo? Al ser líquido le permite desplazarse, ocupar todo el espacio y consumir, digamos, todos los nutrientes utilizando todo el espacio disponible. ¿Cómo se dan cuenta que hay un crecimiento de algún microorganismo? Porque normalmente aparece un cambio en la turbidez del medio. ¿Sí? Supongamos que el medio tiene un color amarillito, claro. Si el microorganismo crece, eso se empieza a enturbiar, a veces más turbio, ¿sí? Se vuelve como un color medio amarronado, un amarillo más oscuro. O bien puede aparecer un sedimento en el fondo. ¿Bien? Entonces eso sería indicativo de que hay un crecimiento microbiano. ¿Bien? ¿Qué pasa con el medio semisólido? Ejemplos. Bien, para la motilidad, para el medio de oxidación y fermentación, medio sim, medio de transporte, estuvo. Bueno, son medios que, digamos, reúnen un tanto las características del medio líquido y un tanto las características del medio sólido, ¿sí? Son bastante útiles cuando se quieren hacer antibiogramas, o sea, cuando se quiere evaluar, por ejemplo, la resistencia a determinados antibióticos de esos microorganismos que están creciendo ahí. Y por último tenemos los medios que son de tipo sólido. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del medio sólido? Exactamente, restringen la movilidad. ¿Bien? ¿Y eso qué permite? Que se identifique de forma más fácil. Bien, que se pueda identificar, ¿sí? Que se pueda visualizar con más, digamos, precisión las colonias de las bacterias. Recuerden que, supongamos que este es un medio sólido visto desde arriba, ¿sí? Supongamos que este es el medio. Esta sería una cajita de Petri mirada desde arriba, ¿sí? ¿Conocen las cajas de Petri? Sí. Es una capsulita de vidrio circular que tiene una tapita también de vidrio. Bueno, ahí se deposita el medio de cultivo, se lo deja enfriar a 40 grados centígrados, como tiene agar, va a solidificarse, ¿sí? Después, en condiciones de esterilidad, se siembra la muestra con, vamos a ver más adelante, con una asa metálica que tiene esta formita. Y se hace, por ejemplo, figuras en zigzag. ¿Bien?
en distintos planos, digamos, puede ser así, puede ser de la mitad para allá, de la mitad para acá, podemos dividir esto en cuadrantes solamente. Pero siempre sin salsa. Sembrar no, a veces pueden ser en sentidos paralelos, ¿sí? Cuando se siembra la muestra ahí, lo que se hace es esparcir, digamos, los microorganismos que están en la muestra, ¿bien? Entonces supongamos que ahí haya habido una bacteria y esa bacteria queda ahí en el medio. Si es una sola la que quedó ahí, supongamos que esta sea la formita de la bacteria, en ese punto encuentra las condiciones y empieza a crecer y a desarrollarse. Si tiene los nutrientes y tiene las condiciones de cultivo adecuadas, entonces comienza a proliferar esa bacteria. Entonces si era una, se multiplica y ahora son dos. Y eso lo hace cada aproximadamente 15, 20 minutos, ¿sí? A una tasa muy rápida de crecimiento. Entonces en un momento tenemos una, luego tenemos dos, luego tenemos tres, y así exponencialmente sigue multiplicándose. Al cabo de 24 horas tenemos miles, cientos de miles o millones de estas bacterias, ¿sí? Y cómo se evidencia que han crecido ahí, porque forman una colonia, ¿sí? A una agrupación de bacterias la vamos a llamar una colonia, ¿bien? ¿Cómo se visualiza la colonia? Se visualiza como una pequeña protuberancia, ¿sí? Como un pequeño lunarcito que tiene ahí el medio del cultivo. Una pequeña elevación en el medio, ¿sí? Como si fuese un cúmulo de una pequeña lomadita, se observa ahí en el medio. O sea, vista de perfil sería así. ¿Sí? Pero depende de la bacteria, cambia la Sí, forma, ¿o no? depende de la bacteria, cambia digamos, la estructura o la morfología de esa colonia. Pueden ser colonias irregulares, ¿sí? Puntiformes como puntitos. Entonces, dependiendo de la bacteria, va a cambiar. Pero supongamos que esa es la forma de la colonia de la bacteria. Si al sembrar depositamos otra bacteria por acá y por acá, van a crecer esas colonias. Entonces acá tendríamos otras manchitas distribuidas en esos puntos específicos, ¿sí? En los sitios donde no crece la colonia, es porque la bacteria no estaba presente, o sea, no se depositó en ese punto, ¿bien? Solamente crece en los lugares donde quedó adherida al sustrato. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, en el medio sólido, ¿qué va a pasar? No consume todos los nutrientes del medio, solamente va a consumir ¿cuáles? Donde se deposita. Exactamente, todo lo que estaría, digamos, alrededor de la colonia, es decir, los medios que están en las proximidades. Y al ser un medio sólido, lo que va a hacer es restringir el movimiento. Esa bacteria no se va a poder desplazar, no va a poder venir aquí y instalarse y crecer, digamos, ¿sí? Porque al ser un agente solidificante es como que restringe el movimiento, pero permite sí que crezca, que se reproduzca en ese sitio, como que está confinada a crecer en ese espacio, ¿sí? Y esto lo que permite es separar, digamos, como pequeños grupitos de esas bacterias para que después sea más fácil la identificación. Se puede analizar la forma de la colonia, se puede también tomar una muestra de esa colonia con otra ANSA, por ejemplo, puede venir el bioquímico, toma una muestra de eso, lo pone en un portaobjeto, lo tiñe y puede observar las características de la bacteria que está creciendo, ¿sí? O puede tomar una muestra, hacer que crezca en otro medio, analizarla, digamos, ver cuál es su característica y en definitiva puede estudiarla y caracterizarla. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, ese sería un medio sólido. Ejemplos de medio sólido. Cagar sangre. Lo más común, agar sangre, agar chocolate, Bebí. caracler.
Ustedes se fijan ahí, hay una variedad bastante amplia de medios sólidos, ¿sí? Normalmente estos medios sólidos se hacen en cajitas de Petri o también puede ser en tubo y ya vamos a ver más adelante se forma lo que se llama un pico de flauta, digamos, del medio. Porque cuando se lo carga el tubito, supongamos que este sea el tubo, no salió horrible el tubo. Supongamos que ese es el tubo, el medio, digamos, queda depositado así, con esta forma. Como si fuese un pico, una flauta. Bueno, eso en cuanto a los medios sólidos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Me va entendiendo? Bueno, entonces, ¿qué te define la consistencia del medio? Es el agarre, la proporción de agarre que tiene ese medio. Bien, ¿cómo más podemos clasificar al medio objetivo? Según su objetivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir según su objetivo? Para que se la... Exactamente, o sea, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué voy a utilizar ese medio? ¿Qué intento buscar, digamos? ¿Qué pretendo yo que crezca en ese medio de cultivo? ¿Puedo borrar? Así ampliamos lo otro. Bien, ¿cómo podría ser un medio de cultivo clasificado según su uso? Bien, generales, de enriquecimiento, selectivos, diferenciales y de transporte. Bueno, acá se referencia a un medio general. Yo digo, voy a constituir un medio que es general. Exactamente. Cuando un medio es general, con su clasificación es como poner según su objetivo, la finalidad. Un medio general es un medio que básicamente contiene una gama amplia de nutrientes, lo que va a permitir que distintos microorganismos, o sea, la gran mayoría de microorganismos, pueda crecer en ese medio. Es como si fuese una especie de dieta común, general, amplia, para que crezcan la mayoría de los microorganismos. ¿Estamos? Entonces, ¿quiénes van a crecer ahí? Microorganismos que son aerobios, básicamente, o que son facultativos, o sea, que pueden crecer tanto con oxígeno como sin oxígeno, ¿sí? Y la cantidad de nutrientes es bastante amplia, digamos, sería un medio. ¿Qué tipo de medio sería? Si es amplia, general y no especificada la cantidad de nutrientes. ¿Líquida? ¿Es un medio? Líquido. Sólido. Puede ser líquido, puede ser sólido según la consistencia y según la composición, ¿cómo puede ser? Definido o indefinido. Indefinido porque es un medio general, ¿sí? Entonces que va a permitir el crecimiento de una gama amplia de microorganismos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué medio general es el más conocido? El agar sano. ¿Sí? Ahí va a crecer de todo, digamos. Si no sabemos qué es lo que hay, probamos primero con agar sano, a ver qué crece. ¿Sí? Bueno, después ¿qué tenemos? Medio que es
llamamos de enriquecimiento. Y la propia palabra nos está dando una pista. Es un medio enriquecido. ¿Sí? Entonces podríamos decir, es un medio general, pero se le agrega o se le adicionan ciertos compuestos, ¿verdad? ¿Qué hace que sea un medio enriquecido? Bien, y ¿por qué es necesario enriquecer un medio? Para favorecer el desarrollo. Perfecto, para favorecer el desarrollo de un microorganismo en particular en detrimento de quién? De los otros microorganismos que pueden estar presentes en esa muestra, ¿sí? Recuerden que una muestra, digamos, que llega al laboratorio, en nuestro cuerpo viven cantidades de microorganismos, ¿sí? Que forman parte de nuestra flora normal, digamos, de nuestro biota normal en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando se toma una muestra, por ejemplo, una muestra de materia fecal, no solamente podría estar la bacteria patógena, sino que también podrían estar todas las bacterias que normalmente viven en nuestro intestino, ¿sí? Que son bacterias benéficas en definitiva porque están ahí, digamos, nos protegen de las infecciones, de la invasión, de la polinización de otras bacterias o de otros microorganismos. Entonces, cuando sembramos esa muestra, es lógico que crezcan todos esos microorganismos que están ahí, además de esa bacteria patógena que se quiere buscar. Entonces, ¿qué se hace si solamente se quiere favorecer el desarrollo de esa bacteria patógena, pero inhibible el crecimiento de todas las otras que pueden estar presentes en esa muestra? Las condiciones solo de esa bacteria y Exactamente, enriquecerlo al medio, ¿para qué? Para que se den las condiciones nutritivas solamente para esa bacteria y no para las demás bacterias, porque las demás bacterias no van a tener ese requerimiento nutricional específico como esa que la que estamos buscando. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso sería entonces un medio de enriquecimiento. Ejemplo de medio, por ejemplo, dice acá, el caldo selenito. ¿Sí? El caldo selenito, por ejemplo, permite el desarrollo de dos tipos de bacterias, Salmonella y Shigella. ¿Sí? Estas son bacterias patógenas que habitan, por ejemplo, el sistema digestivo, digamos, ¿sí? Que se acentúan en el intestino principalmente. Entonces, como esa muestra va a contener otras bacterias y solamente yo quiero buscar Shigella o Salmonella, lo que hago es enriquecer ese medio general, le pongo algún aditivo para que solamente crezca Shigella y Salmonella. ¿Sí? Entonces, ¿qué principio utiliza el medio de enriquecimiento? Básicamente utiliza, digamos, las características puntuales o específicas en términos nutritivos de la bacteria que se quiere buscar. ¿Sí? Entonces, para eso se tiene que conocer cuáles son los requerimientos nutritivos de esas bacterias. ¿Sí? Si no, ¿qué le voy a agregar? Capaz que le estoy agregando algo que le está matando a la bacteria. ¿Sí? Tengo que conocer de antemano cuáles serían los requerimientos nutricionales. Como son bacterias que ya están muy estudiadas, ya se sabe, digamos. ¿Sí? Entonces se le enriquece al medio, por ejemplo, en este ejemplo que dice acá, por ejemplo en el agar chocolate, al agregarle sangre, esa sangre contiene, por ejemplo, factores de crecimiento y algunas proteínas que son necesarias para el crecimiento de esa bacteria. Hola. Si querés, sentarse acá. Mirándonos todos. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entiende que es un medio enriquecido? Bueno, entonces el enriquecimiento le podemos poner acá, se menciona algunos
haga la redundancia, aditivos específicos que permite el crecimiento de una determinada bacteria, pero no de otra. Bien, ¿qué otro tipo de uso le podemos dar o finalidad? Selectivo. Podemos tener un medio que sea selectivo. Bueno, el propio nombre nos está dando una pista. Exactamente, ¿sí? Es muy parecido al medio de enriquecimiento en cuanto a la finalidad, ¿sí? En el selectivo normalmente lo que se hace es no utilizar un criterio de tipo nutricional, sino utilizar un criterio más bien de tipo fisiológico, ¿sí? Del funcionamiento de la bacteria, ¿sí? De las características en relación a su fisiología. Entonces, cuando hablamos de un medio selectivo, utiliza básicamente esa información para permitir el crecimiento de un determinado microorganismo basado en esas características e inhibir el crecimiento de otro. Esa es otra diferencia con el de enriquecimiento. ¿Por qué? Porque en el medio que está enriquecido, en ese medio sí pueden crecer las otras bacterias. Supongamos que la bacteria que yo busco es la azul, ¿sí? Esta es la de interés. Pero en el medio también puede haber, por ejemplo, esas rojitas y estas naranjas. ¿Bien? En el medio que es enriquecido, normalmente yo tengo una mayor proporción de estas bacterias, de las naranjas, por ejemplo, o de estas rosadas, y tengo una menor proporción de quién? De azul, ¿sí? Que es la de interés. Entonces, ¿qué se hace? Se le agrega algunos nutrientes que solamente puedan metabolizar la de azul, pero no los otros. Entonces, de esa forma se va a enlentecer el crecimiento de estas, se vuelve más lento, crecen más despacito, y quienes aprovechan mejor los recursos y las condiciones. Estas azules, ¿sí? Que se van a crecer y se van a multiplicar más rápido y mejor que estas. ¿Sí? Eso es básicamente cuando le enriquecemos el medio. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos un medio selectivo? Solo crece la bacteria. Solamente crece, ¿quién lo dijo? Solamente crece la bacteria de interés, no crecen las otras. ¿Por qué? Porque se le adiciona, por ejemplo, un antibiótico. Un antibiótico ¿dónde? Supongamos que la bacteria de interés es este color. Un antibiótico donde esta bacteria es resistente a ese antibiótico, es decir, no le hace nada al antibiótico. Pero todas las demás que pueden haber ahí, supongamos que pueden haber azules, o que pueden haber blanquitas, que pueden haber amarillas, todas estas son sensibles, o sea que todas estas van a morir. O sea que por ahí van a haber bacterias muertas en el medio. Se inhibe el crecimiento, mientras que se favorece el crecimiento solamente de esa que es resistente a ese antibiótico que se le añadió. ¿Estamos? Ejemplo que dice ahí, hay un medio que se llama ¿cómo? Medio GC, que es para buscar la bacteria que causa la gonorrea, ¿sí? Una enfermedad de transmisión sexual. Esa bacteria, por ejemplo, lo que hace, digamos, el medio es, al añadirle un antibiótico que se llama vancomicina, ese antibiótico mata a todas las demás bacterias, pero deja viva solamente a la bacteria de la gonorrea. ¿Sí? Entonces ella tranquilamente va a poder crecer y formar colonias. Ahí. ¿Sí? Y supongamos que hay otra que es resistente a vancomicina, ¿crecerá ahí? Sí crece. ¿Sí? Por eso muchas veces también es necesario hacer estudios complementarios, es decir, por más que yo use un antibiótico, a veces hay organismos o bacterias resistentes a ese antibiótico y puede crecer. Pero normalmente si crece, la estructura de la colonia es ligeramente diferente a esta
y después con otros estudios se puede, digamos, diferenciarla más. Pero puede crecer, ¿sí? Puede haber, digamos, organismos que sean resistentes al mismo antibiótico, al igual que esa bacteria que se está tratando. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, ahí hay otro ejemplo del medio Chapman, ¿sí? O agar, ¿cómo más se llama? Manitol salado, ¿sí? Bueno, el principio es el mismo, ¿sí? Nada más que en lugar de agregar un antibiótico, ¿qué se le agrega? Sal, cloruro de sodio en alta concentración, ¿sí? Entonces tenemos el cloruro de sodio en alta concentración y eso es letal para casi todas las bacterias. ¿Por qué? Porque absorbe el agua. Porque retiene el agua, exactamente. ¿Sí? La sal lo que va a hacer básicamente es atraer el agua del interior de estos organismos, ¿sí? Es como si la desecaran a las bacterias. Si no, pongan ustedes un pedacito de carne y agregarle mucha sal, le va a empezar a quitar todos los jugos, ¿sí? Bueno, al quitar entonces el agua, esa bacteria, digamos, muere. Pero hay una bacteria que es resistente, o mejor dicho, más que resistente, está adaptada a los medios hiperosmóticos, a los medios que tienen mucha concentración de sal, de soluto, ¿sí? Y esa bacteria, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que dice? Estafilococo. Fuerte, ¿cómo se llama? Estafilococo. Estafilococo es la forma, digamos, que tiene. Pero el nombre, ¿cómo es? ¿Cómo? Bueno, acá no le da el nombre. Sí, el estafilococo. Pero bueno, ese digamos, el estafilococo es porque tiene la forma, digamos, de racimo, crece, digamos, con la forma colonias forman como racimos. Así. Bueno, permite entonces el crecimiento de estas, pero no de otro tipo de bacterias, ¿sí? Debido a las características, en ese caso, de la fisiología particular que tiene esa especie de bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el medio selectivo básicamente lo que va a hacer es seleccionar, permitir el crecimiento de uno en particular e inhibir el crecimiento de todos los demás. Distinto al del envejecimiento, que lo que va a hacer es favorecer más el crecimiento de uno que de otros. ¿Sí? Bueno, ¿cómo más puede ser, digamos, el medio según su uso o finalidad? Un medio diferencial. Si el medio es diferencial, ¿para qué nos sirve? Para ver diferentes Exactamente, lo que va a pasar es que utiliza, digamos, también las características de las bacterias que están creciendo para diferenciarlas del resto, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá el cultivo y crecen varias colonias, yo no sé en qué especie es la que está creciendo, ¿sí? Pero si yo sé, por ejemplo, que el Escherichia coli utiliza la lactosa y al utilizarla genera un color rosadito, y veo que esta tiene un color rosado a la vuelta, ¿qué puedo decir? Que esa es E. coli, que esa colonia es de E. coli, ¿sí? Y lo veo acá, y va, en la muestra hay E. coli, ¿sí? Porque ha crecido, digamos, de forma diferencial al resto. O mejor dicho, se ha marcado de forma diferencial al resto, ¿sí? Y para que se diferencie, normalmente en medio de cultivo se le agrega un aditivo que se llaman cromógenos, ¿sí? Es un aditivo que básicamente al reaccionar, digamos, con la propia actividad de la bacteria, ¿sí? Con la actividad bioquímica, forma un complejo coloreado.
Entonces, si esta bacteria utiliza la lactosa y hay algún marcador que producto de ese metabolismo de esa lactosa genere un colorcito, entonces todas las que usan lactosa van a quedar marcadas con ese color. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la finalidad? ¿Y esto qué hace? ¿Qué facilita? La diferenciación o la identificación. ¿Sí? Porque si sabemos específicamente qué color o qué complejo forma, ya podríamos saber de qué bacteria se trata. Profe, ¿pero al medio se le agrega ese medio cromogénico o ya viene ya con esa condición? Ya viene normalmente preparado, ¿sí? O sea, ya viene con ese aditivo, ¿sí? A diferencia de un medio general no lo tiene, pero si es un medio diferencial, tiene que tener ese aditivo para que cuando se busque esa especie en particular, genere algún cambio en la colonia, ¿sí? Entonces vean ese cambio en la coloración. ¿Se entiende? ¿Y qué ejemplo da ahí el alumno? Bueno, aquí explicamos de E. coli, que es el medio McConkey, y después, por ejemplo, el medio Klinkler, que ¿qué hace? Cambia de color de rojo a amarillo. En ese caso, el medio de cultivo es de color. ¿Qué color? Amarillo. Rojo. ¿Qué color? ¿Amarillo o rojo? Cambia de rojo a amarillo. Entonces, Rojo. Rojo, pero si está la bacteria es amarillo. a ver, el medio Klinkler dice cambia de color de rojo a amarillo en la parte inferior. O sea que el medio era rojo, ¿sí? O sea, esto es rojito. No tengo rojo, pero vamos a poner así. Ese era el medio original. Siempre ¿Sí? líquido. Puede ser tipo de flauta también. Ahí está. En realidad, para ver esto, como se observa acá, normalmente es líquido el medio. Porque, digamos, además, digamos, de los cambios de colores, a veces se pueden observar manchitas o se pueden observar los gases. ¿Sí? Los gases como que quedan como unas pequeñas burbujitas acá debajo. Entonces, si el medio es líquido, eso se observa mejor. Bueno, en este caso, vamos a hacerlo líquido al medio. Es el medio original, ¿sí? Si al sembrar la muestra después de pasar un determinado tiempo y dadas las condiciones, vemos que en ese tubito hay un cambio en la coloración, ese cambio en la coloración nos está indicando que está creciendo ahí ese microorganismo específico, ¿sí? Que ha metabolizado, digamos, el cromógeno y ha dado un cambio de color, ¿sí? Ese sería un medio diferencial. Otra forma de visualizarlo sería, por ejemplo, si genera gas, aquí se vería como un pequeño espacio, como una burbujita aquí en el fondo. Bueno, esa sería otra forma de diferenciar. ¿Para qué sirve la identificación del gas? Que te permite, digamos, saber qué tipo de bacteria es, si es aerobia, anaerobia. En realidad es como que se suman, digamos, distintas características del medio más las características de eso que se está buscando. Entonces como que se suma toda esa información y se puede llegar, digamos, a identificar. ¿Sí? Entonces yo sé que si la bacteria está creciendo, hay un cambio en la coloración, hay producción de gas, hay un cambio en la turbidez y el medio era específico para esa bacteria, y lo más seguro es que sea esa bacteria que está creciendo. ¿Sí? Bueno, ese sería un medio entonces diferencial. Y por último, ¿qué tenemos? Bueno,
Por último, podemos tener un medio de transporte. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Hay en el estado físico del medio cuando vemos Sí. que es líquido, sólido, es líquido? Sí, Puede ser cualquiera de estos, digamos, de esta clasificación de estos medios que está. claro. O sea, en general se puede encontrar en cualquiera de los tres estados. Exactamente. Podría combinar, digamos, esa clasificación es según No es que esos en criterios. general solo viene sólido. Claro, exactamente. O sea, el medio, por ejemplo, puede ser un medio diferencial enriquecido, puede ser un medio líquido, un medio diferencial no enriquecido sólido, un medio diferencial, por ejemplo, semisólido, ¿sí? Un medio que puede ser selectivo, por ejemplo, sintético, un medio selectivo natural, ¿sí? O sea, esos criterios se pueden combinar de acuerdo a la característica del medio. ¿Sí? Muy buena tu pregunta y digamos, tu aporte, porque, digamos, eso también, digamos, cuando nosotros veamos los distintos medios, vamos a ver, por ejemplo, el medio tanto agar chocolate es un medio que se lo supongo general, pero que se le agrega un aditivo, entonces sería un medio enriquecido, y es un medio sintético, porque la base sintética, digamos, se conocen los nutrientes, las proporciones, pero si le adiciona un compuesto que es natural, por ejemplo, la sangre, ¿sí? Y de esa sangre no conocemos nosotros los componentes así en específico cuánto tienen. Y esos medios, digamos, ustedes van a ir combinando esos criterios de clasificación, ¿sí? Eso es simplemente para poder diferenciarlos, pero cuando tomamos un medio en particular puede reunir varias de esas características o de esos criterios que estamos hablando. ¿Bien? Bueno, ¿y qué sería un medio de transporte? Cuidan la vida del organismo. Exactamente. Es un medio que no sirve para el crecimiento del organismo, sino que sirve para qué? Para transportarlo, ¿sí? Para que ese microorganismo sobreviva. ¿Sí? O sea, no es un medio para que crezca el microorganismo, ¿sí? No es un medio que tiene nutrientes y las condiciones para que crezca y se multiplique. Es como Como se formó. No, ese te lo mata. No, es como cuando hacen, por ejemplo, un exudado y lo ponen en una. ¿Cómo se llama? Un tubo. Sí. No, no creo cómo se llama. El tubo que tenías estuar. Ajá. Exactamente. Y o sea, el demo, ¿no? también podría ser, si se quiere preservar esa muestra hasta que se lleva al laboratorio. ¿Sí? O sea, un medio de transporte sería básicamente como una especie de refrigerador, digamos, portátil, entre comillas, para transportar la muestra e impedir que se muera el microorganismo, e impedir que se reproduzca y preservar la muestra hasta que se pueda procesar en el laboratorio. ¿Sí? Eso es un medio de transporte. Básicamente, un medio de transporte es, digamos, un tubito que contiene una solución no nutritiva, pero sí una solución que va a protegerlo a ese microorganismo de, por ejemplo, de agentes químicos que pueden estar degradándolo, que lo protegen de su propio metabolismo, de los propios desechos que puede estar generando ese microorganismo, que mantiene, digamos, la estabilidad en todas sus estructuras para que se preserve, para que mantenga, digamos, esa calidad de vivo y pueda llegar, digamos, con determinadas condiciones al laboratorio. Entonces, por ejemplo, se toma una muestra, una punción lumbar, ¿sí? Se coloca esa muestra en este tubito de transporte y ese tubito, ¿qué hace? Preserva todos los microorganismos que están presentes en esa muestra. Y después eso se va a poner en un medio. Exactamente. Después de eso llega al laboratorio, ustedes lo reciben, ya supongamos que ya hicieron su medio, ya está todo estéril y listo. Toman una muestra de ese tubito de transporte y lo siembran, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer. Entonces, un medio de transporte sirve para eso, para transportarlo, ¿sí? Porque hay muestras que no se pueden procesar inmediatamente. Supongamos que están en una cirugía y toman una muestra de una infección que tiene acá en la pleura, supongamos, ¿sí? Toma esa muestra y no es que ya la va al laboratorio y ya se sembró y creció la bacteria y ya sabemos qué es lo que tiene, ¿no? Entonces se toma esa muestra
se la preserva en ese medio de transporte hasta que desde el quirófano sale hasta el servicio de microbiología, hasta que lo recibe el técnico, procesa los datos, entra al laboratorio de bacteriología y recién ahí se siembra esa muestra en un determinado medio. ¿Sí? Entonces, como transcurre todo ese tiempo, en todo ese tiempo tranquilamente se puede morir ese microorganismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque digamos, hay condiciones de acidez cambiantes, porque está produciendo sus propios desechos y si no son renovados, no son, digamos, depurados esos desechos, pueden resultar tóxicos para el propio microorganismo, entonces puede morir antes de que llegue, digamos, al laboratorio. El medio de transporte lo que va a hacer es preservar, ¿sí? Eso es básicamente, preserva la supervivencia de ese microorganismo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Esa sería entonces la clasificación de los medios. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, ¿puedo borrar? Sí. Bueno, esta materia, ¿cómo se llama? Preparación de medio de cultivo y esterilización. ¿Sí? ¿Y qué tendrá que ver la esterilización con los medios de cultivo? Después de utilizar antes debe estar esterilizado para que no contamine la... Antes o después. Antes, durante y después. ¿Sí? En todos, digamos, esos momentos, estadios temporales. Bueno, sábelo todo. Tienen que... ¿Cómo se llama la materia, profesor? Es que es medio de cultivo, como resumen, medio de cultivo, pero si no hay preparación de medio de cultivo y esterilización. Entonces somos medio de cultivo y ahí está. Bueno, entonces estos medios de cultivo donde crecen estos microorganismos tienen que estar estériles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no aquí estarían creciendo más microorganismos que son foráneos, que son externos a quienes, a la muestra que se está analizando. ¿Sí? Recuerda que acá solamente se siembra la muestra que llega del paciente. Por lo tanto, en ese medio de cultivo tienen que crecer los microorganismos de esa muestra. No pueden crecer los microorganismos que yo tenía en el dedo, cuando sin querer la sentía ahí en el lagar. No pueden crecer, digamos, los microorganismos que, por ejemplo, estaban en la heladera, digamos, del hospital, ¿sí? O que el enfermero o el técnico llevó, digamos, esa muestra ahí y manipuló, por ejemplo, el medio. Entonces, lo que tiene que suceder es que ese medio tiene que estar estéril. Es una de las condiciones, si ustedes ven ahí el apunte, una de las condiciones de los medios de cultivo es la esterilidad. ¿Y qué significa que algo esté estéril? ¿O qué implica la esterilización? ¿Cómo? Bien, libre de microorganismos. ¿Y quiénes serían los microorganismos? Microorganismos serían bacterias, hongos, ¿qué más? Parásitos, virus. ¿Un virus será un microorganismo? ¿Cuándo tiene virología? Bueno. ¿Un virus? ¿Qué sería un virus? ¿Será una célula? No, ¿qué es? Es una partícula. Bien, es una partícula Que toma vida recién cuando encuentra un huésped. Si no está fuera del huésped, no tiene vida. perfecta, ¿sí? O sea, nosotros, todo lo que sería un ser vivo, cualquier ser vivo está formado por ¿qué? Una célula, sea de tipo eucariota, que tiene núcleo, que tiene organelas y todo lo demás, ¿sí? Una célula, ¿sí? Eso es un ser vivo, ¿sí?
Si es una bacteria, también es una célula, no tiene núcleo, pero sí tiene material genético por ahí, los ribosomas, la pared celular, unos cuantos flagelitos por ahí para el movimiento, pero fíjense, comparten características, citoplasma, ADN, membrana plasmática, ¿sí? Un hongo, por ejemplo, también sería una célula así, tiene una capita más afuera de lignina, tiene también su núcleo acá, de más organelas y demás, pero sigue teniendo las mismas características generales, ¿sí? ADN, citoplasma, membrana plasmática, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la gran diversidad, digamos, de microorganismos, hongos, bacterias y parásitos en generales, y los virus no entran dentro de esa categoría. ¿Por qué no? Porque el virus, como bien dice su compañera, el virus es básicamente una partícula infectiva, ¿sí? Es básicamente un parásito obligado intracelular. Eso es un virus. En términos simples, para que ustedes se den una idea, un virus no es otra cosa que una cubierta de proteínas, una cápsula de proteínas que contiene en su interior material genético. Que puede ser ADN o ARN. Que puede ser ADN o que puede ser ARN. ¿Sí? Ese es un virus. Y un virus, digamos, esta partícula o esta macromolécula, agregados macromoleculares, porque en realidad serían proteínas y ADN, no tiene más nada que proteína, ADN, bueno, puede tener también algunas enzimas que son propias del virus, pero no hay más nada, no hay membrana, no hay núcleo, no hay más nada, ¿sí? Entonces, ese virus, ¿qué hace? Como es un parásito obligado, tiene que sí o sí infectar a cualquiera de esas células, ¿sí? Y cuando infecta, ¿qué pasa? Entra al interior y genera miles de copias de esta estructura. Se replica, exactamente. Cuando ya han formado millones de copias, o bueno, cientos de miles, ahí tenemos varias copias ahí. ¿Y cómo formó todas esas copias? Con la maquinaria enzimática de la propia célula huésped, ¿sí? Básicamente le esclaviza a la célula, la hace trabajar para el virus, ¿sí? Fíjense al nivel que llegamos, cuando analizamos los virus, son fascinantes. Utiliza toda la maquinaria para generar múltiples copias de ese virus, ¿sí? Una vez que se han generado todas esas copias, ¿qué tiene que pasar? Tiene que salir e infectar otra célula. Entonces, cuando sale, esto estalla, se rompe. Salen todas las partículas virales y van a atacar a otras células, ¿sí? Por eso en una hepatitis, el virus de la hepatitis ingresa a las células del hígado, se multiplica y la destruye. Y eso genera todo ese proceso inflamatorio en el hígado, ¿bien? Así es cualquier infección viral. El SARS-CoV-2 también, el del coronavirus, es lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles serían las células huéspedes? Las células pulmonares, básicamente. Pero también puede tener como célula huésped el cerebro, el páncreas, el hígado, conjunto amplio, digamos, por eso se habla de una enfermedad sistémica, en realidad. No solamente los pulmones, sino que puede afectar varios órganos, digamos, del cuerpo, ¿sí? Por eso genera lo que se llama un síndrome agudo respiratorio. Un síndrome es como si fuese un conjunto de enfermedades, por así decirlo, o de síntomas complejos que va a generar la infección. Bueno, ¿a dónde vamos con todo esto? Ya nos fuimos de tema. Que cuando hablamos de esterilidad, un compuesto o un objeto que está estéril significa que está libre de ¿quién? De microorganismos, tanto de microorganismo implica células, ¿sí? Entonces está libre de microorganismos, ya sean bacterias de origen animal u hongos, ¿sí? De eso no puede haber. Y tampoco puede haber virus, y hay otras partículas que también son infectivas que se llaman priones, y ahí se reduce más todavía. Ya no tenemos una cápsula con ADN, es solamente proteína infectiva, ¿sí? Eso es un prión. Eso también puede
entrar a la célula, multiplicarse y reproducirse. ¿Conocen el mal de la vaca loca? ¿Alguna vez escucharon hablar? Sí. ¿Sí? ¿No? Bueno, no sé si se acordarán, hace mucho hubo una epidemia, se llama síndrome espongiforme, algo así, de la vaca loca. Es una proteína anómala que tiene la capacidad de infectar a otras células y reproducirse, generar más copias de esa proteína, es proteína nada más. Y al hacer eso, rompe, digamos, o mejor dicho, obstaculiza todas las reacciones químicas y ataca el cerebro. Entonces se reproduce en el cerebro esa proteína. Y al afectar el cerebro, afecta toda la parte neurológica, ¿sí? El movimiento cognitivo y demás. Y la vaca queda literalmente loca. Bueno, no solamente le afecta a la vaca, al ser humano también lo afecta. Porque si ustedes consumen esa carne, y esa carne tiene esa proteína, esta proteína es termorresistente. ¿Qué quiere decir? Por más que ustedes la cocinen, va a entrar al cuerpo, ¿sí? Y cuando llega va directo al cerebro y es mortal. No hay forma, digamos, de revertir el proceso. Entonces, eso también es una partícula infectiva, que si está presente en el medio, también podría afectar a algunas de esas células. Entonces, cuando hablamos de esterilidad, hablamos de la destrucción total, la eliminación completa de todos y cada uno de estos microorganismos, partículas infecciosas, sean proteínas, sean virus y demás, ¿sí? No hay nada que pueda crecer ahí. Eso sería un medio estéril, un objeto estéril, una solución estéril, un medio de cultivo estéril, significa que no hay nada de esto, ¿sí? Y ¿cómo podríamos definir entonces el proceso de esterilización? Yo le pregunté, ¿qué será esterilización? 2 puntos, con sus palabras, ¿qué dirían? Es la eliminación. Bien. Es un proceso donde se elimina totalmente microorganismos, ¿sí? Sean bacterias, sean hongos, o parásitos, sean virus, priones, ¿sí? Es un proceso entonces mediante el cual se va a eliminar cualquier microorganismo o todo el microorganismo presente en un determinado objeto o en una determinada sustancia, ¿sí? Eso sería la esterilización. Es un proceso de eliminación, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿cómo podemos eliminar todo esto? Bien, utilizando distintos agentes, pueden ser agentes físicos o agentes químicos. Bien, entonces el proceso de esterilización, el proceso de eliminación, mediante el empleo de agentes físicos o agentes químicos, se asegura la eliminación de cualquier forma de vida o cualquier forma de resistencia de esa sustancia o de ese material que se va a esterilizar. ¿Por qué hablamos de forma de resistencia? Porque muchas veces las bacterias forman una estructura de resistencia, al igual que los hongos, que son esporas, ¿sí? Esporas de hongos y esporas de bacterias. Una espora no es nada más que, digamos, que la propia célula, ¿sí? Enquistada, por así decirlo, donde no tiene agua, básicamente ha perdido casi todos sus componentes funcionales, pero una estructura de resistencia, ¿sí? Es como si fuese una semilla, ¿sí? Es una estructura de latencia, que quiere decir que apenas estén dadas las condiciones, va a crecer, se va a reproducir y se va a multiplicar, ¿sí? Esa es una espora, una estructura de resistencia. Estas bacterias y estos hongos, algunas de esas bacterias, digamos, son capaces de generar esa estructura de resistencia cuando ven que el ambiente es desfavorable, ¿sí? Cuando ven que en el ambiente hay escasez de nutrientes o hay
compuestos tóxicos, por ejemplo, o hay alguna presión de algún tipo, generan una espora, que es una estructura de resistencia. Y eso tranquilamente podría estar presente en el material, podría estar presente en el medio de cultivo, si es que no fue eliminado durante la esterilización, y podría crecer ahí esa esporita. Entonces la esterilización también tiene que contemplar la eliminación de esa estructura de resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces básicamente se mata todo lo que tenga ADN, tenga proteína, molécula, todo hay que eliminar. Eso sería la esterilización. ¿Y cuál será la diferencia con otro concepto que se llama desinfección? Uno se hace un medio sólido y otro Bien, por ahí puede ir. Es decir, por ejemplo, la esterilidad. ¿Una persona se esteriliza? ¿Seguro? Bueno, las personas, los orgánicos vivientes, no se esterilizan en el sentido de que no podemos mandar un ser vivo a que se vaya a esterilizar. Digamos, nosotros, por ejemplo, ¿no? En cambio, la desinfección, sí podemos desinfectar alguna parte del cuerpo. O sea, la esterilización se restringe, digamos, para objetos, ¿sí? Objetos de implementación, objetos hospitalarios, tubos, matraces, plaquitas de Petri, medios de cultivo, ansas y demás. O sea, todo el material del laboratorio es lo que se puede esterilizar. ¿Por qué se utiliza estéril, la palabra estéril cuando no puede tener hijos? Muy buena pregunta. No te va a comer ese Bueno, es estéril en términos reproductivos, ¿sí? O sea, estéril, la definición de esterilidad, digamos, tanto masculina o femenina, es que no genera las gametas sexuales, o bien las genera en muy poca cantidad, o bien las genera pero son anormales. Entonces una persona puede ser estéril porque no produce, un varón puede ser estéril, no produce la suficiente cantidad de espermatozoides. O bien puede que produzca la cantidad adecuada, pero ese espermatozoide no tiene un flagelo, por ejemplo. ¿Sí? También sería estéril. Entonces es, digamos, está relacionado más con la fertilidad. Esta esterilidad hace referencia a un ambiente o un objeto, a un medio libre de cualquier microorganismo, cualquier virus, cualquier tiempo. ¿Sí? Pero bueno, son palabras que se usan, pero en contexto distinto. ¿Sí? Está bien que lo haya mencionado. Porque si ustedes buscan en Google esterilidad, no le va a decir la esterilización, está primero que sale anomalía, digamos, en la reproducción. Bueno, entonces estábamos hablando de desinfección versus esterilización. ¿Sí? ¿Será lo mismo? ¿Implicará lo mismo? ¿Desinfectar algo que esterilizar algo? Su compañero por ahí mencionaba lo de, ¿qué me habéis dicho, perdón? Que uno es el ambiente sólido y otra sería el cuerpo. Bueno, exactamente, sí. O sea, por ejemplo, que está relacionado con las superficies o con los objetos, con las sustancias que se van a procesar, digamos así, en ambos tipos. Cuando hablamos de desinfección, básicamente lo que se hace es eliminar, mediante también agente físico o agente químico, organismos patógenos. ¿Sí? O sea, lo que se hace es reducir la carga de organismos en esa superficie, en ese objeto, en la piel. Básicamente, desinfección es eso, ¿sí? Bajar, reducir la cantidad de microorganismos patógenos. ¿Sí? O sea que cuando desinfectamos algo, no estamos esterilizando. ¿Por qué no? Porque todavía quedan otros organismos, que serían los no patógenos u otros que han sido resistentes a ese compuesto que estamos utilizando para desinfectar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes agarran un POET, un jardín, un desodorante de ambiente, y ustedes ven que dice ahí, reacción desinfectante. Elimina el 99
99,9% de hongos, virus y bacterias. ¿Qué significa eso? Con la eliminación. Pero más importante es río. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno porque fíjense, es un porcentaje muy alto de microorganismos a los que, digamos, son sensibles a ese desinfectante. Pero ¿por qué no dice 100 ahí? Porque no todos son ¿Por qué qué? no todos los microorganismos Vamos a hacer más que resistencia. hay se mueren con ese. Exactamente. Porque ese 0,01% que ha quedado es resistente a ese desinfectante. O sea que no eliminó a todo. Ahí tranquilamente puede estar un virus que después nos va a enfermar, digamos. ¿Sí? Claro. Pero descartamos el 99%, al menos el 99% no está. ¿Sí? Entonces, un desinfectante lo que hace es reducir la carga de microorganismos en una superficie, en un objeto, en la piel. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes le van a poner una inyección, ¿qué hace el enfermero? Desinfecta con qué? Con un poquito de alcohol, por ejemplo. Coloca alcohol, pasa ahí sobre la piel. ¿Y eso qué es? Es un agente químico que actúa como un desinfectante. Barre, digamos, elimina, aparte de suciedad y otra materia orgánica, elimina microorganismos. ¿Los elimina todos? No. Queda una carga, pero una carga muy baja de microorganismos. ¿Sí? Eso es desinfección. Cuando ustedes utilizan el alcohol en gel, eso es desinfección. ¿Están matando todo lo que tienen en la mano? No. Están matando a la gran mayoría, pero no todo. Porque puede haber alguna bacteria ahí resistente, no la han matado. Un virus que por ahí ha quedado guardadito, no lo han matado. ¿Sí? Entonces la esterilidad es la eliminación completa, total. Si yo digo, por ejemplo, permíteme, yo digo, este celular está estéril, supongamos que tiene un envoltorio, digo, este está estéril. ¿Qué estoy diciendo? Que está libre de todo esto. ¿Sí? Totalmente, absolutamente. ¿Bien? Ahora, si yo digo, este celular está desinfectado, 99,9%. significa que Disminuyeron la cantidad de exactamente, disminuyó de forma considerable la cantidad de organismos patógenos, pero todavía sigue habiendo organismos patógenos. ¿Sí? ¿Y qué garantiza que esté siendo solo Muy buena tu pregunta, la esterilidad. El pero proceso si hay de- alguna bacteria que sea resistente a eso. Bueno, la esterilidad tiene una condición absoluta, o es estéril o no es estéril. Si ha quedado un efecto de resistencia, no está estéril. Ya está desinfectado. Claro, no hablamos de desinfección, sino que no está estéril. La esterilidad es o es estéril o no es estéril. Porque si yo digo, sí, tengo el 99,9999999% no está estéril. No sé, dentro de los microorganismos Sí. que tiene, por ejemplo, cualquier objeto antes de esterilizar, ¿tenía en cuenta también los virus o dijo que no? ¿Cómo, perdón? Que los virus también entraban en los microorganismos. No, entran como, digamos, partículas infectivas, ¿sí? O sea, entran microorganismos, o sea, bacterias, hongos, parásitos, coma, virus, que ya sería otra categoría, no microorganismos, sino virus. Pero y bueno, ese eso, cuando se esteriliza también se va. claro, Y ese que decía usted que era el prión también tiene que ir. No tiene que quedar nada de esto que nos vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de esterilización, ese proceso de eliminación, ya sea por un agente físico o un agente químico, tiene que tener el 100% de efectividad, es decir, tiene que eliminar completamente todo esto. No tiene que quedar nada de esto. Absolutamente nada. Es el 100%. No hay nada de esto. Ahí no crece nada. ¿Sí? Si yo una muestra la esterilizo y voy a sembrar esa muestra, no tiene que crecer absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, eso es esterilización versus desinfección. ¿Y qué será esterilidad entonces? Algo que va a ser resistente. Es una cualidad. ¿Sí? Es una cualidad la esterilidad.
¿Qué estoy diciendo yo con esterilidad? Que esa sustancia, que ese objeto está estéril, es la cualidad de ser estéril, de estar libre de todo esto que tenemos, virus, microorganismos, bacterias, hongos. Eso por ahí son conceptos que a veces se suelen confundir, pero es importante que lo tengan presente. Profe, Bien, sí. ¿cuántos procesos hay para...? Bien, muy buena tu pregunta. ¿Cuántos procesos habrá? Hay una gama amplia de procesos para lograr ese 100% de eliminación de estos microorganismos, virus y demás. ¿Sí? Estos agentes químicos y físicos pueden incluir, que ya vamos a ver la próxima clase, pero para que ustedes lo vayan teniendo, igual yo les voy a mandar una foto así ya van leyendo y por ahí avanzan un poquito más rápido. Puede ser, por ejemplo, el calor, un agente físico. Calor seco, calor húmedo, ¿bien? Puede ser un flameado directo. La incineración, se quema, por ejemplo, el material. Por ejemplo, los materiales contaminados que salen de una cirugía o de los laboratorios y hay que descartarlo, no lo podemos descartar así, ¿no? Porque están los microorganismos ahí, bueno, pueden parar al agua, pueden parar al suelo, entonces hay que eliminarlo. ¿Cómo se puede eliminar? Quemando todo, incinerando. ¿Sí? Esa sería una forma de esterilización. Por radiación, por ejemplo, radiación ultravioleta, radiación gamma, radiación beta. Por métodos químicos tenemos, por ejemplo, formaldehído, ¿sí? Óxido de etileno, pero esos son compuestos ya tóxicos, bastante peligrosos. Eso entraría, digamos, lo que sería... Profe, ¿qué son los tubitos que utilizan para esterilizar? Si no me equivoco, creo que contiene gas óxido de etileno, si no me equivoco. Porque le agregan, digamos, el óxido de etileno es sumamente tóxico y explosivo. No sé si han escuchado que en San Bernardo hubo una fuga de óxido de etileno hace un par de años. Bueno, y ese gas es tóxico, altamente tóxico, es cancerígeno. Y si mal no recuerdo, creo que el aparatito, digamos, que está automatizado, que funciona con ese gas, se colocan unos tubitos y ese tubito es que ingresa acá, después se vaporiza esa solución, se tiene el gas, digamos, y eso es lo que mata el 100% de lo que se meta en esa estufa, digamos, de esterilización que utiliza el gas. Creo que es a eso a lo que te referís. Entonces hay procesos químicos y hay procesos físicos, con sus ventajas y sus desventajas. Por eso es que hay una gama amplia, digamos, de métodos de esterilización. Porque capaz que, si es por calor, por ejemplo, capaz que yo el compuesto que quiero esterilizar es sensible al calor. Entonces, ¿cómo voy a hacer para esterilizarlo si yo aumento la temperatura y me arruina el material? Tengo que usar otro método, por ejemplo, un método químico, o utilizar otra técnica para esterilizar. ¿Sí? Entonces, todo eso vamos a ver en la próxima clase, los distintos métodos para esterilizar. ¿Estamos? Bueno.